Durante milenios, nos contaron que fue un acto de soberbia humana. Una torre tan alta que pretendía tocar el trono de los dioses, y que terminó en el caos de 1000 lenguas distintas. Pero, ¿y si te dijera que la Torre de Babel no fue solo un mito bíblico? ¿Y si las pruebas de su existencia estuvieran enterradas bajo el polvo de Irak? En el corazón de la antigua Babilonia, existió una construcción que desafió las leyes de su tiempo. Una mole de 91 metros de altura dedicada al dios Marduk, construida con millones de ladrillos cocidos y una ambición sin límites. Hoy, la ciencia y la arqueología nos cuentan una historia mucho más oscura y fascinante que la que conoces. Hoy vamos a descender a las ruinas del Etemenanki para descubrir por qué se derrumbó realmente la verdadera torre de Babel, qué secretos ocultó Nabucodonosor II en sus cimientos y por qué, miles de años después, su nombre sigue siendo sinónimo de misterio. Bienvenidos a la verdadera historia de la humanidad. Para entender la Torre de Babel, debemos entender a su arquitecto, Nabucodonosor II. No era solo un conquistador, era un hombre obsesionado con la eternidad. Tras la caída del imperio asirio, Babilonia se convirtió en el centro del mundo. Pero el rey quería algo más que murallas impenetrables, quería un puente entre la tierra y el cielo. Los textos antiguos nos dicen que Nabucodonosor ordenó traer betún y ladrillos cocidos de todas las esquinas de su reino. Las inscripciones cuneiforme encontradas en la zona son claras. Levanté la cima del Etemenanki para que pudiera rivalizar con el cielo. No era una simple torre, era un zigurat. 7 niveles, cada uno pintado de un color diferente, representando los 7 planetas conocidos, culminando en un templo de oro puro en la cima. ¿Cómo es posible que una estructura que consumió décadas de trabajo y millones de ladrillos desapareciera casi por completo? Aquí es donde el mito y la arqueología se dan la mano. Mientras que la Biblia habla de un castigo divino que confundió las lenguas, los registros históricos nos hablan de guerras, invasiones persas y un abandono progresivo. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Si pensabas que la Torre de Babel era solo una choza alta, piénsalo de nuevo. Las mediciones arqueológicas del Etemenanki revelan una base de 91 metros por lado y una altura similar. Para que te hagas una idea, eso es casi el tamaño de un estadio de fútbol moderno puesto de pie. En el siglo VI a.C., esta era la estructura más alta de toda Mesopotamia. Pero, ¿cómo lograron que no se hundiera bajo su propio peso? El secreto de los babilonios estaba en el betún. Usaban este asfalto natural como pegamento, creando una estructura tan sólida que era prácticamente impermeable. Sin embargo, construir algo así en una llanura aluvial como la de Babilonia era un riesgo constante. Los cimientos tenían que luchar contra el nivel del agua del río Éufrates, una batalla que, como veremos, los ingenieros de Nabucodonosor estuvieron a punto de perder. Aquí es donde el mito de las 1000 lenguas cobra sentido histórico. Babilonia era la Nueva York de la antigüedad. Miles de esclavos y trabajadores de Egipto, Fenicia, Judea y Elam trabajaban hombro con hombro. El ruido en las rampas de la torre debía ser una cacofonía de idiomas desconocidos entre sí. No fue un rayo divino lo que confundió las lenguas. Fue el hecho de que Babilonia se había convertido en el primer crisol de culturas del mundo. Y eso, precisamente, fue lo que empezó a debilitar al imperio desde dentro. Nada es eterno, ni siquiera lo que intenta tocar el cielo. Tras la muerte de Nabucodonosor, el imperio empezó a fragmentarse. Pero el golpe final no vino de los dioses, sino de un conquistador, Ciro el Grande. Cuando los persas tomaron Babilonia, el mantenimiento del Etemenanki se detuvo. Sin el cuidado constante del revestimiento, el agua del Éufrates empezó a devorar los cimientos de adobe. La torre no cayó en un día. Se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una cantera de ladrillos para las aldeas vecinas. Durante siglos, el mundo pensó que la torre era solo una metáfora, hasta 1913. El arqueólogo Robert Koldewey, tras años de excavar la puerta de Istar, encontró algo asombroso en el sector sur de la ciudad, una huella cuadrada gigantesca rodeada por un foso de agua. Eran los cimientos exactos del Etemenanki. Había encontrado la base de la leyenda. Pero lo que descubrió bajo el agua reveló un secreto perturbador sobre cómo terminó realmente la era de los zigurats. Hoy, lo que fue la estructura más alta del mundo es solo un pantano rodeado de cañas en el Irak moderno. Sin embargo, su sombra es más larga que nunca. Desde los rascacielos de Dubái hasta nuestra obsesión por construir cada vez más alto,
El espíritu de Babel sigue vivo. La pregunta no es si la torre existió, sino si alguna vez hemos dejado de intentar construirla. Muchos creen que la historia de la torre termina con los babilonios, pero hubo un hombre que estuvo a punto de cambiar el destino del mundo otra vez, Alejandro Magno. Al llegar a Babilonia, Alejandro quedó tan impresionado por las ruinas del Etemenanki que ordenó reconstruirlo. Quería que fuera el centro de su imperio universal. Movilizó a 10,000 soldados solo para limpiar los escombros, pero entonces, ocurrió lo inesperado. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia detuvo las obras para siempre. Algunos cronistas de la época susurraron que la torre estaba maldita, que cualquiera que intentara terminar lo que Nabucodonosor empezó, encontraría un final trágico. Lo más increíble es que esos 10,000 hombres dejaron los ladrillos apilados en un montículo que, aún hoy se conoce como Homera, una montaña de escombros que es el último suspiro de un sueño que nunca murió. Curiosamente, la imagen que todos tenemos en la cabeza de la Torre de Babel, esa estructura circular y en espiral, no viene de la arqueología, sino del Renacimiento. Pintores como Bruegel crearon una imagen tan potente que borró la realidad del zigurat cuadrado. Hoy vivimos entre dos torres, la de la fe y la del ladrillo. ¿Y tú, con cuál de las dos versiones te quedas? La Torre de Babel no fue solo un monumento de ladrillo y betún. Fue la primera vez que la humanidad se atrevió a soñar en grande, a pesar de sus diferencias. Hoy, cada vez que miramos un rascacielos o usamos Internet para conectarnos con alguien al otro lado del mundo, estamos reconstruyendo esa torre. El castigo de las lenguas ya no existe, la tecnología es nuestro nuevo lenguaje universal. ¿Crees que algún día lograremos terminar esa torre de conocimiento? ¿O estamos condenados a repetir el ciclo de Babilonia? Déjame tu opinión en los comentarios, siempre los leo y respondo los más interesantes. Si te ha gustado este viaje por el tiempo, dale un buen me gusta, y suscríbete para no perderte nuestro próximo misterio arqueológico.